Buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre las leyes de los gases. Las leyes de los gases, tal como podemos ver en este diagrama, se dividen en tres. Por un lado la ley de Boyle, por otro lado la ley de Charles, por otro lado la ley de Gay-Lussac. Cada una de ellas se da en unas circunstancias concretas. Si empezamos por la primera de ellas, la que se encuentra a la izquierda, la ley de Boyle, vemos que encontramos P y V, que como podemos ver arriba a la derecha se refieren a la presión y el volumen. Significa que la relación entre presión y volumen es constante. Eso habla de la ley de Boyle. Eso ocurre cuando la temperatura no varía, que es lo que está puesto aquí abajo. La temperatura es el factor que no varía. En la ley de Charles, la relación es parecida, solo que ahora en vez de presión y volumen, hablamos que la relación entre volumen y temperatura es constante. Eso ocurre cuando lo que no varía es la presión. Y en el caso de la última ley, la ley de Gay-Lussac, la relación de la que estamos hablando es la presión y la temperatura, de forma que ahora el volumen debe ser constante. Como vemos, de las tres posibles parámetros que vamos a tratar en este tema, presión, temperatura y volumen, están los tres arriba a la derecha, aquí en esta imagen que estáis viendo, cuando uno no está en la ecuación significa que es constante. Estas tres leyes acaban derivando en una general, que es la que tenemos escrita aquí abajo en rojo, que esta es la ley general de los gases. Como podemos ver, aparece la presión, aparece el volumen, aparece la temperatura y debajo aparece un numerito. El numerito 1 de las letras que están a la izquierda del igual hace referencia al estado inicial y el numerito 2 al estado final. En este tipo de ejercicios, porque al final estamos enfocando este vídeo a la resolución de los ejercicios, vamos a tener una posición inicial, un estado inicial y un estado final. ¿Eso qué significa? Tengo una presión en la que el problema empieza, por ejemplo, una atmósfera, y tengo una presión a la que el problema termina, 1,5. En este ejemplo, una atmósfera sería P1 y el 1,5 sería P2. Si me voy a una parte práctica, vemos que el primer ejercicio me pregunta, calcula la presión que tendrá la rueda de un coche después de una hora de camino. Si cuando sale del garaje tiene una presión de 1,2 atmósferas, la temperatura inicial es 298 Kelvin y la temperatura después de una hora de camino es 323 Kelvin. El volumen de la rueda no varía. Cuando me dice que el volumen de la rueda no varía, me está diciendo que el volumen de la rueda es constante. Para resolver este tipo de problemas siempre lo hago de la misma manera. Primero de todo pongo la ecuación general, que es esta de aquí arriba que está subrayada en rojo. Si la escribo, tras escribir la ecuación general, pongo justo debajo de cada fracción los componentes separados. Mirad, así. Una vez que tengo los componentes separados, lo que hago es los datos que me da el problema los meto en estos componentes que he separado, en la P1, P2, V1, V2, dependiendo del dato que me den. Si empiezo a leer, me pregunta, calcula la presión que tendrá la rueda de un coche después de una hora de camino, si cuando sale del garaje tiene la presión de 1,2. Es decir, me está diciendo que al principio del problema, al principio del viaje, la presión es 1,2. Pues donde pone presión 1, yo pongo 1,2 atmósferas. Como me pregunta, calcula la presión, yo ya puedo averiguar que es la presión 2 lo que me va a preguntar el problema. Me dice que la temperatura inicial es de 298 Kelvin. Pues donde pone T1 pongo 298 Kelvin. Y que la temperatura después de una hora es 323. Es decir, que la temperatura final es 323. Donde pone T2 pongo 323. El volumen de la rueda no varía. ¿Qué significa que el volumen no varía? Significa que el volumen es constante. En este tipo de ejercicios, cuando el volumen es constante o cuando uno de los parámetros me dice que no varía, lo quitamos. Por tanto, volvemos a escribir ahora la ecuación general, pero ahora quitamos el término que es constante. En este caso quitaríamos tanto el volumen 1 como el volumen 2. Lo vuelvo a escribir. Presión 1 partido de temperatura 1 igual a presión 2 partido de temperatura 2. Ya hemos quitado el volumen de la ecuación. La escribimos exactamente igual, solo que quitamos el término que es constante. Una vez que la tenemos escrita, ponemos los numeritos que nos da el problema. Donde pone presión 1, ponemos 1,2. No nos olvidamos de las unidades. Donde pone temperatura 1, ponemos la temperatura que nos dice el problema que tenía al principio del viaje. Y donde pone presión 2, lo dejamos como P2, de forma que luego podemos ver claramente qué término es el que tenemos que calcular. En este caso será esa segunda presión la que tenemos que calcular.
Como el término que quiero calcular se encuentra rodeado de un número, en este caso se encuentra dividido por 323, mi objetivo es dejarlo solo a un lado del igual. Para ello, el 323 tiene que pasar hacia el otro lado. Cuando movemos un número de un lado del igual hacia el otro, pasa haciendo lo contrario. Como 323 se encuentra dividiendo, pasará al otro lado del igual multiplicando y multiplicará a toda la fracción esta de aquí. De forma que el resultado quedará 1,2 atmósferas partido de 298 Kelvin multiplicado por 323 Kelvin. Será igual a la presión sub 2. Haciendo esto con la calculadora obtendremos el resultado de la presión 2, es decir, de la presión final. Esto resuelve el ejercicio que nos están planteando ahora. El resultado, por tanto, es 1,30 atmósferas. La unidad de la presión siempre será atmósferas y en todo caso la presión 2 tendrá siempre la misma unidad que la presión 1. Si la presión 1 es 1,2 atmósferas, la presión 2 tendrá que dar el resultado en atmósferas. Pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio yo ya he escrito la ecuación general y he desglosado cada uno de los términos justo debajo de cada fracción. Solo me falta rellenar los apartados. Veamos, me dice, un globo aerostático de estos que vuelan tiene un volumen inicial de 1000 litros. Por tanto, donde el volumen es 1, ponemos 1000 litros. ¿Qué volumen alcanzará? Me está preguntando el volumen nuevo. Será el volumen 2. La temperatura, si la temperatura de 300 Kelvin sube hasta 500, pues temperatura 1 es 300 Kelvin porque nos dice que primero está a 300 y luego sube hasta 500. Me dice, supón que la presión P es constante. Me está diciendo que la presión 1 y la presión 2 no varían, no hay diferencia entre ellas, por tanto se quitan. Vuelvo a escribir la ecuación general, pero ahora quitando la presión. Me quedará, por tanto, volumen 1 partido de temperatura 1 igual a volumen 2 partido de temperatura 2. Sustituyo los valores en esta ecuación. Como siempre, me darán de los 4, en el caso de que me queden 4 parámetros por averiguar en la ecuación, me darán 3 y me quedará 1 por saber. Sustituimos. Al igual que hemos hecho en el ejercicio anterior, ponemos tanto los números como las unidades y, como queremos averiguar el término que se encuentra aquí arriba, tenemos que dejarlo solo a un lado del igual. Como está dividido por 500, ese 500 tenemos que quitarlo de ahí. Cuando pasa al otro lado del igual, pasa haciendo lo contrario, tal y como hemos dicho en el ejercicio anterior. 500 se encuentra dividiendo, pasará al otro lado del igual multiplicando y multiplicará a toda esta fracción. Una vez tenemos los números despejados, podemos hacer el cálculo con la calculadora. El volumen 2 quedará en la misma unidad que estaba el volumen 1. Como volumen 1 me dice que tengo 1000 litros, la unidad son los litros, el volumen 2 me quedará también en litros. Este es el resultado que me da la calculadora tras hacer la operación que está arriba. El volumen 2 es 1666,66 litros. Insisto, el volumen final tendrá la misma unidad que el volumen inicial, al igual que si tuviéramos que calcular la presión, como en el ejercicio anterior, tendrá la misma unidad que la presión inicial. Hacemos un tercer y último ejercicio. Igualmente están escritas la fórmula general y el desglose de cada una de las fracciones. Vamos completando los parámetros que hay P1, V1, T1 y P2, V2, T2 para poder empezar el problema. Si leemos el problema vemos que me dice, sabiendo que la temperatura de la clase no varía durante el experimento, me está diciendo que la temperatura es constante. Como no varía, es constante. Como no hay ninguna variación en la temperatura, temperatura 1 y temperatura 2 lo quito. ¿Cuál será la presión que tenemos que ejercer sobre un globo para que su volumen pase de 10 litros a 2 litros? Me está diciendo que voy a apretar un globo y el volumen 1 es 10 litros y el volumen 2, 2 litros. Para ello me dice que pase de 10 a 2. Por tanto, volumen 1 será 10 litros, volumen 2, 2 litros. La presión inicial es de 1 atmósfera. Me está diciendo que P sub 1 es 1 atmósfera. Dejándome claro que tengo que calcular P sub 2. Ya me lo había dicho, cuál será la presión que tengo que ejercer. Por tanto, me está preguntando por esa presión nueva. Sustituyo, quito de la ecuación general el término que es constante, en este caso la temperatura. La vuelvo a escribir pero sin temperatura. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Una vez que tenemos la ecuación escrita, sustituimos los valores que hemos sacado del enunciado. Donde pone presión 1, pongo 1 atmósfera, donde pone volumen 1, pongo 10 litros
Podemos escribir litro, podemos escribir una L simplemente. Yo voy a escribir una L para mantener la simbología habitual en este tipo de ejercicios. Luego la presión 2 no la sabemos, es lo que tenemos que calcular, dejamos presión 2 y volumen 2 es 2 litros. Como nos ha pasado en el ejercicio anterior, tengo que calcular presión 2. Para ello, debo dejarlo solo a un lado del igual. Tengo este 2 aquí acompañando, tengo que quitarlo. Si está multiplicando, pasa haciendo lo contrario, que es dividir. Y divide a todos los números que se encuentran en el otro lado. De esta forma, tengo que una atmósfera por 10 litros dividido entre 2 litros es igual a la presión 2. Si hago esta cuenta, 1 por 10 son 10, entre 2 son 5, la presión 2 será igual a 5 atmósferas. La unidad de la presión, insisto, es la misma que la de la presión 1. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. Os veo en el próximo vídeo.